Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, mientras os vais conectando, me podéis confirmar que podéis ver el monitor compartido y demás, ¿vale? Y empezamos enseguida. Bien, vamos a ver si podemos compartir el monitor. Bien, ahora deberíais de poder ver el monitor. ¿Podéis verlo? Vale, perfecto. Bien, pues vamos a empezar sin más dilación ni preámbulos. Como siempre, si queréis, podéis preguntar por el chat que tenéis en la aplicación, ¿vale? Cualquier pregunta relacionada con el tema o si os inquieta alguna cuestión del mercado y demás, ¿vale? En los últimos minutos nos dedicaremos a responder a las preguntas sin el menoscabo de que, bueno, pues si se abre algún hilo de debate, pues obviamente profundizaremos ahí, ¿vale? Bien, me voy a presentar a los que sois nuevos. Como siempre, hay gente nueva. Me llamo Marc Ribes, soy trader profesional, cofundador de Black Bear. Black Bear es un broker online regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España, licencia número 270. Y
Y nos dedicamos básicamente a, bueno, pues a analizar los mercados, hacemos análisis y seguimiento de mercados, hacemos también formación, enseñamos a operar a través de nuestra filosofía de inversión y luego tenemos una plataforma, BlackTrader, plataforma más potente del mundo que ofrece bueno, pues precios de mercado siempre, no somos contraparte y tenemos en España las comisiones medias ponderadas más baratas en conjunto para los que queráis operar pues con una gran tecnología a un precio muy competitivo. Además también, como soy bastante curioso, he escrito un libro, ahí tenéis el libro Ignora la multitud. Es un libro que podéis comprar en España y en Latinoamérica sin ningún problema, en todas las librerías principales y a través de las plataformas de ebook, como pueden ser pues, Amazon, Apple iTunes y diferentes plataformas de lectura online, ¿vale? Así que si os gustan un poco los comentarios o me seguís a menudo y todavía no os habéis animado, ahí tenéis el libro, si os apetece, lo podéis comprar. Y en esta web que tenéis ahí, Profit Editorial o en Google Books, siempre hay una parte en abierto para bueno, que podáis ojear como si estuvieseis en una librería y si os gusta, pues terminarlo, ¿vale? Bien, vamos al tema, no me enrollo más, ahí tenéis la web y las credenciales. Hoy nos toca un tema bastante interesante. El tema es discrepancias entre valor y precio. Es un tema, a mí me gusta especialmente porque hablamos muchas veces de trading, de análisis técnico, ¿no? Que quizás es lo más habitual. Pero la parte del value investing, pues hombre, yo creo que es muy interesante. Desde luego, es el título ya del evento pues es muy revelador de lo que pretendemos explicar hoy, que tiene que ver sobre todo pues con las diferencias entre el precio y la valoración de los activos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, después de este momento que estamos viviendo, después de este primer trimestre, fijaros que un operador de bolsa combate constantemente contra la psicología, ¿no? Pasamos del miedo después de la caída drástica en Wall Street de diciembre a otra vez la negación de los riesgos que existen en Wall Street el primer trimestre que los mercados vuelven a la zona de máximos. Eso nos genera cierta destensión, ¿no? Y provoca que a veces el mercado nos pilla desprevenidos. Cuando el mercado está como ahora, en una fase de volatilidad, entonces el inversor suele tener miedo y entrar en una fase de miedo nos hace cometer muchos errores, ¿no? Y desviamos la atención pues, de lo que es realmente importante. Por ejemplo, ayer una gran noticia más para Talgo, nuevo contrato, proyecto ilusionante, una inversión, pues pensamos bastante segura, ¿no? ¿Qué pesa más, la volatilidad o las noticias, ¿no? O los contratos o los acontecimientos? Bien, el título de hoy habla de eso porque básicamente pues es un título prestado del libro El inversor inteligente. El inversor inteligente es el libro que escribió, como bien sabéis o deberíais, el padre del value investing, que es el profesor de Warren Buffett, Benjamin Graham. Y básicamente en el prólogo ya Warren Buffett destaca dos capítulos, el 8 y el 20, dos capítulos que hablan, pues primero del comportamiento del inversor delante de las fluctuaciones del mercado y luego del margen de seguridad, ¿no? No habla de otras cuestiones, de la misma manera que cuando hablamos de chartismo muchas veces aquí, pues hablamos del ratio rentabilidad-riesgo, ¿no? Hablamos de la gestión del riesgo, no hablamos de la excelencia de un método maravilloso que funciona siempre, sino hablamos del sentido común. Esto es igual. Cuando hablamos de análisis fundamental, pues hablamos lógicamente de comprar algo tan barato que aunque haya volatilidad, ganaremos dinero a largo plazo.
El comportamiento del inversor delante de las fluctuaciones del mercado tiene que ver con lo que suele ser un riesgo en general para los inversores, que es el riesgo psicología, ¿no? Actuar de manera estúpida, contrariamente a actuar de manera inteligente. Y eso es algo que yo el primero todos hemos hecho. Lo primero, más que lo segundo, comportarnos de manera estúpida, que significa no hacer caso a todo el trabajo que hacemos objetivo y desalinearnos con esa manera de actuar, que al final es tener una filosofía de inversión y actuar en base a ella, ¿no? Actuar, por ejemplo, a través del swing trading, controlando muy bien el presupuesto de riesgo, y a través del value investing, comprar cosas baratas, sabiendo de antemano que lo que está barato es porque el mercado menosprecia, y si el mercado menosprecia, pues seguramente lo seguirá haciendo en el corto plazo. No podemos pretender ser adivinos y entrar justo en el momento que el mercado cambia ese sentimiento contrario a ese valor, ¿no? Entonces, a estos dos capítulos, el 8 y el 20, que muchas veces ya hemos hablado en estos webinars de los viernes, se acompaña otro, quizás no es tan importante, al menos Warren Buffett, por ejemplo, no lo cita en su prólogo, pero yo creo que es muy interesante, que es básicamente discrepancias entre valor y precio. Y es muy importante, ¿no? Fijaros que un value investor al final, Peter Lynch, incluso pues, Paramés o Guzmán, Anthony Bolton, un gran también gestor de Fidelity, se hizo famoso por un fondo, igual alguno lo conocéis, el Fidelity European Growth. No sé, en general, todos los grandes inversores, o los inversores en general, profesionales al menos, pensamos que cuando invertimos en una acción, ¿no? Pues compramos parte de una empresa. Y cuando estamos haciendo trading, pues estamos operando el precio. Y ahí es donde me gustaría centrar un poco la atención de este webinar, sobre todo para que tengamos muy claro que a veces se hacen cosas contrapuestas, porque no es lo mismo operar con apalancamiento que operar al contado. Y no es lo mismo operar con un tamaño de posición elevado, que nos puede provocar una gran pérdida, que operar con tamaños de posición más reducidos, que nos permite diversificar y hacer del tamaño de la posición pues un modelo de gestión monetaria, ¿no? Por ejemplo, comprar 10 empresas al 1%, que os vengo comentando mucho estas últimas semanas, incluso meses, sabiendo que en algunas pues, puedes perder un porcentaje muy elevado, pero en otras pues multiplicarás por 2, por 3, por 10 alguna vez. Y eso hará que el rentabilidad-riesgo compense, lógicamente, las operaciones perdedoras, ¿no? En cambio, cuando operamos con apalancamiento, con tamaños de posición elevados, significa que si yo invierto todo mi capital en una acción, si pierdo el 30%, pierdo el 30% de mi capital, ¿no? Y esa es la premisa importantísima a la hora de llevar pues, la inversión, ¿no? Son caminos diferentes, aunque se opera en el mismo lugar, que es el mercado, pero si ves las Olimpiadas, pues en la pista de atletismo se corren los 100 metros, los 110 metros valla, o también se corren pues los 1500, incluso a veces distancias más largas. No todo se corre de la misma manera, no podemos ir a la velocidad de Usain Bolt en los 1500 metros, porque no daríamos ni una vuelta, ¿no? Entonces, esto es igual, hay que operar de manera diferente en función de las circunstancias que nos propone el mercado. Y cuando el mercado está barato, pues hay que aprovecharse de ello, sabiendo que el largo plazo es el camino adecuado. Así nos lo decía Jesse Livermore, así nos lo recordaba Costolani, así nos lo decía Peter Lynch, ¿no? Y así pues os lo proponemos incluso nosotros hoy, que no es más que la cuestión de que cuando compramos barato necesitamos un poco de paciencia para que pues dentro de 2, 3, 4 años los precios nos hayan ofrecido todo el potencial que sin lugar a dudas pues muchos de ellos tienen. Bien, preguntáis por ahí, en algún momento del seminario puedes comentar qué te parece invertir a medio y largo plazo en bancos españoles. Y aquí que nos comentas también
¿Crees que deberíamos incrementar la liquidez para aprovechar mejor la subida? Bien, vamos a comentar estas preguntas dentro del argumentario, ¿no? Bueno, ahí tenemos unas diapositivas que me gustaría compartir. Por ejemplo, estos son resúmenes sacados un poco del inversor inteligente, ¿eh? Conclusiones que tenemos ahí, pero muy interesantes. La verdad es que es bastante de perogrullo, pero a veces viene bien pensar, ¿no?, en las cosas, de cómo nos comportamos delante de las fluctuaciones del mercado, cuando hay volatilidad, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que es una cuestión cerebral, ¿eh? Nosotros decimos que hay que pensar por uno mismo y hay que tener un criterio uniforme de qué son las cosas. Lógicamente hay que trabajar. Cuanto mayor es la convicción que tú tienes en lo que haces, menos es la duda que tú tienes, ¿no? Y cuanto más o mejor gestionas los riesgos, menos sufres. Cuanto menos entiendes los riesgos, más sufres, ¿no? Y al final la volatilidad es al fin y al cabo un enemigo que nos hace dudar y nos hace tomar decisiones equivocadas muchas veces, ¿eh? El cortoplacismo nos suele matar. Entonces, la pregunta es, ¿estarías dispuesto a permitir que un lunático oficialmente diagnosticado como tal te llame 5 veces por semana para decirte cómo deberías sentirte y si deberías sentirte como él? Esto es el mercado, ¿eh? Hace referencia al mercado. El mercado es esquizofrénico, como decía Benjamin Graham, un maníaco depresivo diagnosticado, ¿no?, bipolar, que de pronto empieza a gritar compra y de pronto empieza a vender sin ningún tipo de sentido. Así lo hemos visto el último trimestre del año pasado, el primer trimestre de este año y ahora el segundo trimestre de este año también, ¿no? ¿Qué motivo hay para que suba un 30% en 3 meses, para que caiga un 30% en 3 meses, ¿no? ¿Cambia algo? No, el mercado es así, es bipolar, alcista, bajista, ¿qué más da? Lo importante es la volatilidad, el miedo que genera, y nosotros tenemos que estar fuera de ese talante porque, como dicen los psicólogos, uno tiene que ir en contra del rebaño. Si nosotros nos alineamos con el comportamiento grupal, tendremos un comportamiento primitivo y no pensaremos por nosotros mismos. Simplemente dejaremos, en este caso, nuestro dinero en manos del mercado, y eso es un error, ¿eh? Como decíamos, es una cuestión cerebral, ¿eh? Fijaros, los seres humanos somos animales que intentamos predecir pautas de actuación. Eso está demostrado, es bueno saberlo. Intentamos predecir pautas de actuación. Estudios psicológicos lo han demostrado y demuestran que si se presenta una serie aleatoria a un grupo de personas y se les indica que la serie es imprevisible, van a insistir en intentar adivinar qué va a salir a continuación. Es el sesgo predictivo, por lo tanto, es un sesgo muy natural, es innato a nuestra manera de ser. Luego, cuando sucede un hecho repetidas veces, el cerebro automáticamente anticipa que va a suceder otra vez. Si lo hace, libera dopamina y crea una sensación de euforia. Del mismo modo, cuando el mercado pierde valor, el cerebro libera una sustancia que crea ansiedad y temor, ¿eh? Por eso a veces somos adictos a estas sustancias cerebrales. Así nos lo decía, hay un libro muy bueno, no es de bolsa, pero es muy recomendable, que es Pensar deprisa, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Ahí tenéis el nombre, y Amos Tversky. Ahí habla de varias cosas, economía, psicología, economía y demás, ¿eh? Muy interesante el libro, si os gusta leer. En el libro hemos sacado unas frases, ¿no? Ellos han demostrado, son psicólogos, sociólogos más que psicólogos, han demostrado que el temor a perder tiene más del doble de intensidad que el placer que produce una ganancia. Es decir, cuando ganamos, ¿no?, esa sensación de yo ya lo sabía, ¿no?, ese triunfismo, genera dopamina. Perder genera el doble de sustancia. Por eso a veces hay adicción a las pérdidas, ¿eh?
no es equivalente, no es la misma repercusión. Benjamin Graham decía, el inversor típico estaría mejor si sus acciones no cotizaran, porque podría librarse de la angustia mental que le provocan los errores de juicio cometidos por otras personas. Tú puedes estar convencido de que comprar Renault a estos precios es una buena opción, pero como ves que cae, el error de juicio de otras personas, del mercado, que entra en una narrativa que provoca pánico, te va a hacer dudar a ti. Hay que tener una convicción muy fuerte para pensar que todos se equivocan. Y esto en el trading yo creo que es un rasgo, es una virtud necesaria. Tenemos que trabajar mucho para tener una convicción enorme en aquello que hacemos, porque el mercado nos va a someter a la duda y veremos cosas que no entenderemos. Veremos cosas que no entenderemos, ¿no? Puedes coger el gráfico de una acción, por ejemplo, que se llama SmartFit Kappa, papelera de Irlanda. Esa papelera, leyendo un informe una vez hace unos años, en 2008, cuando el último crash, se hacía una valoración de 30 euros por acción y la acción cotizaba en ese entonces a 12. De 12 a 30, pues es un 130% aproximadamente, y ese porcentaje lo logró en 5 años, en torno a un 30% anualizado de rentabilidad. No está mal, ¿no? Lo que no se cuenta o lo que no sabemos con estos datos es que de 12 cayó a 1. A 1,35 creo recordar. Ahora con los contrasplits veréis otros números, pero en porcentajes es lo mismo. Cayó el 90% antes de doblar sobre los 12 euros. Esto es el mercado. A veces hay cosas inexplicables. ¿Era un buen precio 12? Sí. ¿Era mejor precio 1? Sí. Entonces, ¿se puede estar a todo? No. Hay que tener un criterio. Lo importante es saber diversificar, saber entender las cosas y tener mucha paciencia, ¿vale? No siempre se generan estas atrocidades en el mercado, pero sobre todo con empresas endeudadas, cuando hay un problema, una duda del mercado sobre sus posibles dificultades a la hora de encontrar una refinanciación, eso es lo que el mercado más castiga, nos ayuda en época de crisis a buscar cortos sobre empresas que tienen deuda, porque son las que más van a caer. Por ejemplo, las empresas de coches, ahora mismo General Motors, si hay una crisis o un crash en Estados Unidos, veréis que la torta va a ser de las que hacen época, por su gran apalancamiento, por su consumo de capital y los problemas que ello sistémicamente genera a las empresas americanas de automóviles, que tienen pocas ventajas competitivas en su cuenta de resultados, ¿no? Así como, por ejemplo, BMW o Daimler, que tienen márgenes muy elevados y les permite solventar con éxito las crisis. O, por ejemplo, ArcelorMittal, la gran acerera con poca ventaja competitiva, enorme en su tamaño, eso sí, es decir, que está condenada a ampliar capital de manera repetitiva en función de la volatilidad del ciclo. No así, por ejemplo, Acerinox, una empresa excelente, muy bien gestionada, moderada en los riesgos asumidos y, por lo tanto, con una ventaja que la aleja de ampliar capital incluso en las crisis más severas, ¿no? Luego también os decía, fijaros, si después de mirar el saldo de su cartera a la 1:24 de la tarde, un día cualquiera como hoy, por ejemplo, lo hacemos y luego a la 1:37 volvemos a mirarlo, ¿no? Lo miramos, nos gusta ver el dinerito subiendo y bajando. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos con las casas? No llamamos a nuestro asesor inmobiliario para comprobar el precio de la vivienda y le volvemos a llamar para ver cómo están y lo miramos en una aplicación y la cotización, ¿no? Si no, seguramente hubiésemos vendido 1000 veces la casa. Por definición, todos somos buenos inversores inmobiliarios. Compramos a largo plazo y nos aprovechamos del interés compuesto. Aunque baje el mercado, ha habido una gran crisis inmobiliaria en España, por ejemplo, y los precios en muchas plazas se han recuperado, incluso en algunos lugares, pues según el año, pues pueden estar por encima.
o en Estados Unidos también, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cuesta aceptar la volatilidad en el mercado inmobiliario y sí tanto en los mercados? Básicamente, pues porque la cotización, el tener acceso a la liquidez y el pensar en dinero y no en el activo, es un error. Cuando pensamos en la casa no pensamos en tengo 300.000 o 200.000 o 320.000, pensamos en el activo. Cuando tenemos acciones pensamos en dinero, no pensamos en si Talgo tiene más contratos, si Renault tiene una participación en Daimler y en Nissan y una posición en caja muy superior a su capitalización bursátil. Pensamos simplemente en dinero. Pensamos que es una cuenta corriente con dinero que fluctúa. Muchos inversores tienen el convencimiento de ser inversores a largo plazo y aguantan caídas del 30-40% sin problemas. Pero cuando ganan un 15%, venden con inentendible rapidez. ¿Cuántas veces os ha pasado? Aquí está la clave del asunto, de este juego, el valor y el precio, ¿no? Cuando compráis por valor, vuestra protección es el tamaño de la posición. Comprar muchas y entender muy bien que hay valores y valores, ¿vale? Podemos poner una regla si queréis. Cuando invertís en precio, entonces las reglas son diferentes, porque es una manera de concatenar dos maneras diferentes de hacer trading. Una a través del precio, en este caso vamos en contra también del pensamiento mayoritario, es decir, cuando la gente toma una dirección en el mercado, sabemos que puede perdurar, ¿no? Porque por eso de que el mercado se mueve en tendencias y nos alineamos con ellos. Cuando buscamos el valor, vamos absolutamente en contra de ellos. Eso significa que cuando el mercado entra en una fase de pesimismo, por una narrativa muy negativa, es ahí donde seguramente podemos pescar. Históricamente, ahora, a día de hoy, podemos pensar que el momento, la operativa sobre el precio, es mucho más rentable que la operativa sobre el valor. ¿Por qué? Porque estamos en máximos históricos de momento. Precios caros, mercados alcistas, tendencias inagotables, sobre todo en Estados Unidos. Por lo tanto, las rentabilidades de las estrategias de momento están en máximos. Y en cambio el value al revés. Se alterna. Por lo tanto, quizás es un buen momento ahora para plantearse la estrategia de valor. Bien, hemos convenido, por lo tanto, que el mercado tiene un componente psicológico, como bien sabemos, muy importante, ¿no? Tenemos que definir, por tanto, el precio y el valor para diferenciarlo bien y para poder entender cómo llevamos a cabo la operativa en estos dos estilos de trading, ¿no? Bien, el precio. Al final, el precio podemos decir que es el consenso momentáneo sobre un activo entre compradores, vendedores y operadores indecisos en el momento de una transacción. Esto nos lo definió así Alexander Elder en el libro Trading for a Living o Vivir del Trading, ¿vale? El consenso del público cambia en cada instante, dando pequeños saltos en periodos tranquilos, pero cuando el público se somete a la euforia o el pánico, los precios empiezan a dar saltos, crece la volatilidad. Entonces, como traders tenemos que entrar en un mercado en fase de calma y tomar beneficios en fases más agitadas, cuando el mercado entra en un clímax, ya sea comprador o vendedor, porque prácticamente cuanta mayor es la volatilidad, más cerca estamos del final del movimiento. El análisis técnico, por lo tanto, es la herramienta de análisis del precio. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final lo que nos interesa estudiar cuando estudiamos el precio, pues es la propia fuerza que tiene el precio, ¿no? ¿Qué fuerza tiene una cotización? Porque al final nos explica que el mercado está comprando ese activo.
El mercado está comprando soft commodities ahora, ¿no? Por las abundantes lluvias de Estados Unidos. O puede vender petróleo por las tensiones que a veces hay geopolíticas en Oriente Medio, ¿no? O pueden estar comprando acciones de las famosas FANG americanas debido pues, a esta moda que hemos visto de las empresas tecnológicas. Todo eso se refleja en el precio y el análisis técnico nos dice o nos ayuda a comprar momento efectivo en el corto plazo, pero a veces muy peligroso en el largo plazo, ¿vale? El análisis técnico junto con estrategias de operativa con apalancamiento nos puede ayudar a tener beneficios muy rápidos, pero mentalmente hay que estar muy preparado, porque hay que cortar las pérdidas repetidas veces y esto solo es posible si tenemos una estrategia de gestión monetaria que nos permita coordinar todo esto. ¿Y qué es el valor o qué es el famoso value investing? Bueno, podemos decir que la inversión en valor es aquella inversión con ánimo de permanencia, pensada para inversores que invierten, perdón, en compañías con intención de posesión. Yo, por ejemplo, me siento dueño de Talgo. Tenemos una participación pequeñita, en torno pues, al 0,20% de la empresa, pero suficiente como para que sentamos Talgo también como una empresa nuestra, ¿no? Y ahora hemos sido accionistas de Renault y somos accionistas de Covestro y de Coavit y tenemos ese arraigo al proyecto y continuaremos en él mientras las condiciones que nos han hecho invertir en esta acción sigan, independientemente de la volatilidad del mercado. Y podemos cambiar de opinión porque, lógicamente, como inversores podemos encontrar negocios más baratos o más interesantes en coyunturas más favorables que nos permitan pues, cambiar. Pero, en general, no vamos a vender porque el mercado entre en una fase de volatilidad o pierda un mínimo, etcétera, etcétera. Al contrario, intentaremos posicionarnos fuerte en valores que sigan una serie de criterios que, como os he dicho antes, si queréis luego podemos enumerar. Invertir en valor, por lo tanto, significa ser propietario del negocio. El value investor únicamente mira al mercado para encontrar las discrepancias entre el valor y el precio en un círculo de competencia, ¿no? Es decir, yo conozco y sigo un número limitado de valores, el análisis técnico te permite cubrir un montón de valores, miles, de activos por los screeners. Si tienes que analizar una empresa, en el trasfondo necesitas mucho tiempo, necesitas mucha dedicación y por lo tanto tienes que acotar tu trabajo a un círculo reducido de activos, sin el menoscabo de que obviamente se va ampliando. El value investor únicamente mira al mercado, hemos dicho, para encontrar esas discrepancias en su círculo de competencia, comprando valores baratos y vendiéndolos cuando están muy caros o nunca. Puede ser que una empresa crezca, se expanda a nivel internacional y siga creciendo, entonces no tiene sentido venderla. Hay empresas cíclicas, hay empresas utilities, grandes empresas, ¿no?, que tienen crecimientos acotados. Aquí sí que tal vez se compra en momentos de crisis y se vende en momentos de abundancia o se vende para encontrar otras oportunidades, pero las empresas de crecimiento son empresas que mientras crezcan son refugio de la inversión, no hace falta vender, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de inversión, pero sí que se busca esto, comprar barato, sin saber cuál será el punto más barato, ojo, porque el precio tampoco importa. En exceso, lo que importa es lo que dijo Warren Buffett, ¿no? El margen de seguridad, y viene relacionado el margen de seguridad con la psicología, el comportamiento delante de la volatilidad, de las fluctuaciones del mercado. Si tú compras algo muy barato y cae un 35% más, tú entiendes que en esa inversión sacarás un 100%. Obviamente a todos nos gustaría comprar en el mínimo, pero siempre hay una opción para incrementar la posición si entramos con tamaños de posición reducidos. Por eso
todos los grandes value investors en el fondo han sabido diversificar en empresas de riesgo y hacer apuestas fuertes en empresas más sólidas. Por eso podéis encontrar una diferencia entre Warren Buffett, el gran apostador, concentración de su cartera en pocos valores, pero todos ellos muy seguros, digamos así, o Peter Lynch, un gran comprador que compraba todo con pequeños tamaños de posición y de hecho fue bastante más rentable que Warren Buffett el tiempo que estuvo en activo. Diferentes estrategias, ¿no? Al final, el value investor, por lo tanto, busca el equilibrio entre tres criterios. Criterio de precio, criterio de valor y la propia compañía, ¿no? Es decir, ¿cuál es el criterio de valor? Un buen negocio. ¿Cuál es el criterio de precio? Un buen precio. ¿Y cuál es el criterio de compañía? Pues un buen equipo gestor, ¿vale? Esto normalmente se puede ver en el análisis del balance o de la cuenta de resultados. Por ejemplo, buen ROE. El ROE es el retorno de la inversión. Es decir, si tú montas una empresa y, por ejemplo, pones 3.000 euros, haces una SL y de esos 3.000 euros generas un resultado de 300.000, el ROE es tremendo. Con muy poco capital has obtenido mucho beneficio. Entonces el ROE es el ratio que mide el rendimiento de la inversión. Las empresas que consumen mucho capital, que tienes que invertir mucho, por ejemplo, un restaurante es un pequeño negocio que cuesta mucho, toda la cocina, mobiliario, las instalaciones, ¿no? Y luego, evidentemente, el resultado pues, es reducido, ¿no? Es un ROE limitado. Las empresas de servicios tienen ROEs enormes. La empresa más rentable que yo he visto, al menos, no sabría deciros si es de la historia de la bolsa, pero en cuanto a ROE, pero es posible que sí, es Facebook. Facebook es una fábrica de hacer billetes. Es la empresa más bestia en cuanto a estos términos de rentabilidad que he tenido la oportunidad de analizar. Luego también está el crecimiento a largo plazo del beneficio por acción, que sea una empresa que no solamente es rentable, sino que crece de manera constante porque, bueno, pues porque tiene un producto que va más, que mejora, que en todas las partes del mundo tiene aceptación y que por lo tanto va creciendo, ¿no? Eso genera caja y poca deuda. Estos son los mejores negocios. Por lo tanto, cuando hay un negocio, por ejemplo, que tiene caja neta, no tiene deuda, crecen los beneficios y tiene ventajas competitivas, podemos invertir más que si es una empresa que tiene un bajo ROE porque necesita mucho capital, pero está muy barata, ¿no? Entonces, las empresas que suelen tener muy buen precio, que están muy baratas, suelen ser empresas que merece la pena invertir entre un 1, un 2, un 3% del capital, no más. Porque que estén baratas significa que hay una crisis, ¿vale? No hay chollos en el mercado. No existe la posibilidad de que haya una empresa barata sin que exista de fondo una crisis en la empresa, que es lo peor o lo más arriesgado, o una crisis general del mercado. El mercado indiscrimina, entonces sí se generan las mejores oportunidades. Empresas baratas hoy en día hay un montón. Por ejemplo, Teva, la farmacéutica de genéricos, pues ha tenido una serie de circunstancias que han penalizado mucho su cotización. Es una empresa que genera mucha caja, es un buen negocio, pero el precio es súper barato por una crisis provocada por un error a la hora de comprar una empresa para crecer en tamaño, y ese error le ha provocado que la empresa tenga mucha deuda, ¿no? Entonces, una empresa muy barata, muy buen negocio, pero mucha deuda. Entonces, la deuda se soluciona ampliando capital o refinanciando. Y ese es el problema, con lo cual invertiríamos menos, habida cuenta de que hay un riesgo en un negocio que es muy bueno, pero con mucha deuda, ¿no? Renault, muy buen precio. La narrativa de los coches. Se van a vender menos coches en el mundo por el car sharing, las nuevas tecnologías, esta revolución, los coches automáticos que se mueven solos. Es un sector que los próximos 10 años poco tendrá que ver con lo que es hoy, ¿no?
Luego la narrativa siempre exagera, porque el mercado emergente pues también cada vez es más demanda más coches, quieren tener 2 coches, ¿no? Y el mercado de China, India, etcétera, pues es un mercado enorme que lógicamente va a compensar, ¿no? En esa demanda agregada probablemente la venta de menos coches en las economías más desarrolladas. Esa narrativa ha tumbado la cotización, que además la guerra interna de Renault con Nissan pues ha provocado que esté cotizando per 4, es cierto, en la parte alta del ciclo, pero sobre todo menospreciando sus activos. La participación de Daimler, Nissan y la caja neta vale más que la capitalización de Renault. Por lo tanto, suficientes argumentos como para comprar sin el menoscabo de que pueda caer más. Pero hay suficiente margen para equivocarnos en el timing. Dicho esto, fijaros, buen precio, suele ser riesgo, ampliaciones de capital, de liquidez, hay una influencia psicológica, la narrativa de los coches, influencia psicológica, ampliaciones de capital, TEBA. El buen negocio, por norma general, pues no suele estar muy barato. Nosotros tenemos Talgo no porque esté mega barata, que pensamos que sí, sino porque sería más buen negocio a un precio correcto, ¿no? No sería un chollo, sería un precio correcto. ¿Por qué? Buen negocio, porque tiene una ventaja competitiva, puede hacer trenes en anchos de vía diferentes, por ejemplo, en India o en otros países solo Talgo puede proveer de trenes. Tiene una tecnología puntera que le permite en todas las licitaciones ofrecer los precios más baratos con la tecnología más puntera. Le permite meter más pasajeros, más asientos. No hay escalones para bajar del tren, sino que en el mismo andén el tren tú puedes salir sin la molestia de bajar las escaleras o de tener que saltar, como pasa en los Alstom. Esas barreras de entrada, estas ventajas competitivas le permiten tener pues, una rentabilidad del 20%, unos márgenes imbatibles, que le permiten tener un negocio pues, muy solvente, genera, veis, muchos flujos de caja en el ciclo de fabricación, fabrica, invierte y luego le queda pues, una rentabilidad enorme y además encima tiene un buen equipo gestor, que es la tercera derivada. ¿Y esto cómo se puede saber? Muy fácil, por las decisiones que toman. En el caso de Talgo, relacionando los 3 elementos, fijaros que lo que abarata la acción es que esa capacidad de generar caja, el equipo directivo, en lugar de pagarse un bonus enorme, lo que hace es, un bonus y un dividendo enorme, lo que hace es comprar acciones en el mercado para retirarlas, para amortizar capital, por lo tanto el accionista entra un 16% más barato de lo que habría entrado, porque la empresa tiene un 16% menos de acciones. Y además eso hace subir la acción, le da de mayor liquidez. Ahora que cae el mercado, pues Talgo aguanta por ese programa de autocarteras. Y por lo tanto, también da visibilidad de que si la próxima secuencia de fabricación genera la misma caja, pues va a seguir comprando acciones propias y esa reducción de capital pues va a permitir que cada vez el valor intrínseco de la compañía sea más y más elevado, lo cual nos va a permitir pues, una rentabilidad por su crecimiento, por una coyuntura muy favorable para los trenes, no sé, la liberalización de la comercialización de los viajes en tren a partir del 2020, que como sabéis en Europa, pues Talgo, por ejemplo, va a pedir una licencia para hacer la competencia a Renfe y también vender viajes, como pasa en los aviones, ¿no? Hay muchas empresas de viajes. Luego el tren de cercanías aquí en España, el AVE alta velocidad en UK, una serie de inversiones que pueden hacer crecer mucho la compañía, que está a plena capacidad y que en 1 o 2 años pues, va a entrar en la fase alta de su generación de beneficios, obviamente ayudando a crecer a la acción, ¿no? Buen negocio. Teva, buen negocio a un muy buen precio. ¿Por qué? Por una crisis que evidentemente le genera mucha deuda y un riesgo de ampliación de capital.
¿Buen equipo directivo? Tradicionalmente sí, aunque un error, todos somos humanos, le ha provocado esa gran caída, ¿no? Por lo tanto, fijaros las diferencias que existen entre el valor y el precio. El valor tiene que ver precisamente con estas cuestiones. Nada es baladí en el mercado, las cosas no pasan por azar. Pero también es cierto que a veces la volatilidad exagera y genera excelentes oportunidades debido a la indiscriminación que hace de todos los activos cuando hay volatilidad. A los efectos prácticos que nos interesa. Hombre, yo creo que es muy importante y de hecho es el objetivo número 1 que creo que tenéis que tener hoy, después del webinar, principalmente que no podéis confundir estas dos operativas. Yo creo que cuando formamos y enseñamos a operar es una de las cosas que más énfasis le ponemos cada vez más porque vemos que hay una gran confusión, ¿no? Y la gente va dando bandazos entre el trading y el análisis técnico, el fundamental, sin saber posicionarse porque al final la volatilidad nos hace confundir, ¿no? Y es una de las cosas que creo que, bueno, pues intentamos hacer cada vez mejor, ¿no? Cuando tú operas al contado, tú puedes comprar Renault, por ejemplo, ¿vale? Por los motivos que hemos comentado, ¿no? Renault en Francia, esta aquí. La acción ha caído un 51%, 40, ahora mismo a los precios actuales 46% desde los máximos recientes, en muy poco tiempo, ¿vale? Ahí tenéis un poco la cotización. Y puede ser que caiga más, ¿no? Entonces, si operamos el valor y actuamos de esta manera, si tú compras el 3% de tu capital, o el 4 o el 5 en Renault, y Renault cae un 10%, perderemos un 0,50. Si pierde el 100%, si quiebra, perdemos un 5%, ¿no? Bueno, no vamos a pensar que quiebra Renault, estamos exagerando para acotar la pérdida a un número, ¿vale? Por lo tanto, el fallo cuando compramos cosas baratas está en invertir demasiado. Y a veces uno empieza a caer el valor y empieza a piramidar, a comprar. Imaginaos que Renault pues baja a 25, un 50% más, ¿no? Y empezamos a promediar a la baja. Y lo que aquí estaba bien, que era comprar el 5% de la cartera, aquí compramos un 5 más y aquí hemos comprado el 60%. Y puede pasar que a veces compremos no un 60, sino un 120, debido al apalancamiento. Y puede pasar que algún día, por norma general, saldrá bien, porque las empresas pues, no suelen quebrar, pero quizás pasa algún día que quiebra o que amplía capital. Y de pronto, un error por culpa de apalancar o promediar a la baja una operación perdedora nos provoca una gran pérdida que si pasa al cabo de muchos años pues nos puede provocar una gran frustración, ¿vale? Este es un trabajo increíble porque te exige emocionalmente tener un autocontrol enorme y además tener una convicción en todo lo que hacemos pues muy importante porque la gran mayor parte de las veces vamos en contra del pensamiento mayoritario, ¿no? Y cuando la gente se asusta y tiene miedo y quiere salir y siente dolor, pues nosotros es donde más partido le sacamos. Y no es fácil, porque hay que ser de una pasta especial. Pero al final le coges el gusto, pero tiene una cosa y es que tienes que hacerlo bien siempre. Es un trabajo que te estimula precisamente por eso, por todo lo que os decía antes, pero también porque no puedes permitirte el lujo de hacerlo bien 20 años y luego cometer un error en el año 22. Hay que hacerlo siempre de la manera correcta. Y eso es fascinante, bajo mi punto de vista. Entonces, si buscamos la alternativa del precio, es decir, si cuando operamos el valor buscamos
empresas baratas por circunstancias especiales, sean de sector, por ejemplo, sector auto, sector bancos, o circunstancias particulares, como puede ser, por ejemplo, Teva. En este caso, una causa sectorial siempre es más segura que una causa específica de un valor, porque un valor en crisis es muy peligroso, aunque si sale de la crisis podemos ganar un montón, ¿no? Por ejemplo, en Teva pues podemos multiplicar por 10, en Renault pues podemos doblar, ¿no? Claro, aquí está un poco el quid del asunto. Podemos invertir el 1% en Teva o en OHL o en una empresa así, o en Quabit, sí, el 1, 2, incluso el 3, sabiendo que si quiebran perderemos el 3. Y así lo asumimos. En cambio, cuando operamos el momento, necesitamos comprar fuerza. Necesitamos ir a valores fuertes. Buscar en la fuerza, pues la tendencia. Movimientos que, como vemos en Wall Street, son tremendos. Por norma general suelen ser de un 15, 20, 30%, ¿no? Pero con menos volatilidad, ¿no? El momento exige comprar fuerza, pero también es cierto que tiene mucho peligro, como por ejemplo Amazon. Yo creo que es el gran exponente del valor fuerte querido por el mercado, excelente empresa también, pero cara. Ahí tenéis un poco la tendencia recién que ha hecho, un poco más normal. Ahora esta corrección, ¿no? Entonces, esto nos permite perfectamente pues, buscar en esta corrección que estamos teniendo estas semanas. Ahí tenéis la corrección ordenada en forma de bandera. Esto es una corrección normal dentro de la evolución del precio. Y un giro sobre esta pauta pues, nos podría dar un recorrido de vuelta a los máximos, incluso más, pero siempre acotando o bien comprando aquí, protegiendo en el mínimo anterior, o bien comprando en la base de este canal con un stop, pues por ejemplo en la parte de aquí, ¿no? En este tipo de operativa invertimos el 10% del capital con stops que están entre el 8 y el 10% de distancia, y al tener más capital, veis, 10%, estamos obligados a acotar el riesgo en una estrategia. El momento, por norma general, es menos volátil y por lo tanto los stops son más fiables. Cuando compramos cosas muy baratas que nos pueden dar fuertes retornos, suele haber mucha volatilidad, por lo que os decía, porque hay una anomalía en el mercado que provoca temor, mayor volatilidad y mayor es la posibilidad de que nos salte el stop. Por eso, si no tenemos un sistema de gestión monetaria que acote precisamente el número de operaciones realizadas, en entornos volátiles vamos a palmar un montón de veces. Nuestro ratio de acierto va a empeorar mucho, no porque no analizamos bien, sino pues porque precisamente el mercado duda. Tenéis que entender muy bien lo que os intento proponer hoy, porque en el fondo es la esencia del trading. Si buscáis en activos de valor estrategias operativas de momento, os van a saltar los stops, perderéis muchas veces. Y si aplicáis estrategias de valor en empresas caras, cuando cambie la tendencia, os van a atrapar y vais a tener un problema, porque los valores caros, cuando el mercado reacciona pues de un día para el otro, como decíamos, pues pasa lo que, por ejemplo, ha pasado en ENCE en este tiempo, que como veis comprobar ha pasado de ser la estrella del mercado a caer un 60%, pues prácticamente sin despeinarse. Bien, vamos a responder las preguntas que tenéis por ahí. Decís, incrementar la liquidez, Quique. No, nosotros estamos rotando. Hay algunas cosas que vemos que no acaban de gustar al mercado y las estamos vendiendo para comprar pues cosas que nos gustan y que vemos muy baratas y que empiezan a estar muy atractivas, ¿no? Químicas, IAG empieza a estar a un muy buen precio y quiero comprar, quizás un poco más de bancos, y promotoras también, queremos comprar más, coches, ¿no?
Por ahí podríamos hacer, pero estar en liquidez en los precios actuales, yo creo que hay suficientes gangas como para ser decidido, sin volverse loco, siguiendo la estructura de riesgo, ¿vale, Quique? Siempre igual, pero una cosa es rotar y la otra cosa es hacer liquidez, ¿eh? La liquidez, como bien sabes, la hicimos hace unos meses y ahora estamos 100% invertidos, lo cual nos ha permitido, a pesar de las caídas recientes, entrar a precios un 50-60% más barato de lo que llegó a cotizar. Lo preguntáis por Aircross y Prisa. Prisa es un valor que no me gusta. O sea, no te podría decir si sus circunstancias han cambiado, pero es un valor que no sigo. Es bajista, tal, no te lo recomendaría. Aircross sí, es un valor que hemos seguido. Ha hecho las cosas bien, aunque sea de baja cotización no significa que sea una mala compañía siempre. Yo creo que es un valor apetecible. De hecho, desde que lo venimos siguiendo, siempre lo he comentado, cuando pasó el tema político en Cataluña, hubo una caída de las empresas catalanas, ¿no? Y Aircross cayó a este nivel y la verdad es que en este giro es de esos momentos que luego me arrepentí de no comprar, ¿no? Porque tenía muy segura la estrategia, al final, casi por pereza o que pasa el tiempo, no entramos y tuvo una subida que luego la dejó pues, a precios ya no muy atractivos, ¿no? Ahora el valor ha caído y está a un precio parecido, ¿no? O incluso mejor. El tema es que ahora cae por la rotación cíclica y esto pasa sin herir. O sea, una de las cosas que más se hace en España, de hecho, en los valores de inversión, como no hay grandes proyectos de inversión como puede ser Inditex, Amadeus, ¿no? Suelen ser empresas pequeñas que a veces sí que hay, Vidrala o esperemos Talgo, CAF en su momento, Viscofan, ¿no? Pero en general hay mucha cíclica, ¿no? Empresas que como ENCE, CIA Automotive, ¿no? Cuando el ciclo va bien ganan mucho dinero y luego se contraen. Si hacen las cosas bien y no exceden del endeudamiento, se puede ganar mucho dinero. Y ahora estamos en una fase para las químicas negativa, igual que las papeleras, que nos puede dar una oportunidad de entrar en ENCE, de entrar en Aircross. ¿Cuándo? Aquí sí que necesitamos ver una pauta de giro. Es decir, ahora veis que está cayendo, necesitamos que se consolide, que se frene. Cuando vuelvan a girar las químicas, será el momento de entrar. Hemos entrado nosotros en Covestro, que nos parece muy barata, y Aircross es una de las que queremos entrar. Pero de momento, Carlos, la dejamos en stand-by porque aquí, ves, manda la presión bajista y seguramente tendremos la opción de vender algún valor para comprar químicas. María Ángeles dices, ¿por qué crees que existe discrepancia entre valor y precio si la empresa va bien y tiene una deuda controlada o caja neta y no refleja la cotización a la baja? ¿Por manipulación? No, yo creo que por desinformación. Y luego las narrativas, ¿vale? ¿Qué sentido tiene que Uber salga a cotizar por 100.000 millones de dólares? ¿O qué sentido tiene que Amazon valga $1 trillón? O que Tesla valga lo mismo que BMW, ¿no? El mercado es así. Comprende las narrativas a su manera. Y luego siempre hay algo de razón, pero se extrapola todo. Entonces, a veces uno puede pensar, no puede ser que yo tenga una opinión mejor que la del mercado. Pero por norma general es así. Cuando tenemos una idea, pues suele pasar. Y las cosas en el mercado pasan. Entonces, si tú aprendes esto y tienes paciencia, te irá bien. Si compramos empresas con mucha deuda y con problemas y no sabemos diversificar y gestionar los riesgos, nos irá mal. La inversión en bolsa es muy fácil. Lo que es difícil es el control emocional y el trabajo que hay que hacer, porque pasamos más tiempo mirando el net asset value de la cartera, o sea, el valor de la cartera, que no entendiendo un poco los gráficos o analizando balances y entendiendo las cosas. No se necesita tampoco estar muy formado en finanzas, es tener sentido común, pues ver la deuda, ver las decisiones y poco a poco se aprende. Pero esto
es así desde que existen las bolsas y como dijo Templeton, pues esta vez tampoco será diferente. Así que quizás por el exceso de narrativas, ¿no? Por ese comportamiento irracional del grupo. Luego también es cierto, María Ángeles, que mueve el mercado son los grandes fondos de inversión. Fíjate que en Estados Unidos los ETF se han vendido mucho, hay mucha inversión en fondos pasivos, mucha gente que ha empezado a invertir en bolsa y no conoce la volatilidad porque los últimos 10 años casi no ha existido. Y si cambia la tendencia, empiezan a perder dinero, pues van a vender y si venden ahuyentarán más a los alcistas y cuanto más pase, más pánico entrará al mercado y al final cuando todos salen por el mismo sitio y a la misma vez, pues el mercado entra en pánico, ¿no? Que es un poco lo que suele pasar. Ahora no estamos en un pánico de esos históricos, pero bueno, estamos en una apatía que presiona mucho a la gente que no entiende el mercado, que salen de fondos de inversión, de planes de pensiones, de ETFs, ¿no? Y esa salida en tromba pues provoca caídas. Y claro, si uno vende el ETF IBEX, pues venderá todo el IBEX. Cosas buenas y cosas malas. Y luego cuando termine este apogeo de ventas, los inversores inteligentes, se conoce así, Smart Money, pues va a entrar y tomar posiciones porque el mercado está barato. El oro hace tiempo que comentamos que creemos que está barato. Ahora, más allá de la volatilidad de los días y demás, al final si hay caídas, pues el oro puede tener comportamiento alcista en general. Sigue ahí en el letargo lateral, poco podemos decir. Roger dice, si se compra una acción con el propósito de mantenerlas de forma permanente, ¿cómo se obtienen las ganancias? ¿La empresa nos contacta para distribuir los dividendos? Hombre, la empresa no, el broker te paga los dividendos y luego con la cotización, sube la cotización. Si tú imagínate que Talgo, si gana 100 millones y lo reparte entre 100, ahora que compra acciones propias, lo va a repartir entre, si no cuento mal, 84, ¿no? Eso significa que hay más para cada uno. Eso significa que la acción va a subir más. Entonces, tú ganas vía revalorización y el interés compuesto es lo que emana, al final, a largo plazo. Nos comenta Alfonso criterios más detallados sobre los activos de valor. Bien, este mes empezamos la promoción del máster y justo este mes vamos a hablar los webinars del miércoles de Value Investing. Cada mes tocamos una temática, independientemente de los contenidos y de las tutorías personalizadas que hacemos. Y este mes tocamos en junio el Value. Así que si te interesa, Alfonso, no sé si estás matriculado o no, pero si te interesa, pues mirar, informarte, porque este mes tocaremos este tema. Hemos comentado anteriormente algunas cuestiones que te podían ayudar, no obstante, ¿vale? Javi dices, veo Mota y Talgo mantener el tipo, Covestro no para de bajar. Todas las químicas, Javi. Mira las químicas y te tranquilizarás, no te preocupes. Covestro es una acción que podemos ganar un 120% con un poco de paciencia. Ahora, no sé lo que puede caer más, es evidente. La pregunta es, el tamaño de la posición tiene que ser reducido. Y sobre todo, muchos me preguntáis si incrementáis la posición. No, si tienes un 2, un 3% o un 5 y quieres subir a un 10, espérate, para doblar lo menos tiene que caer un 50%, porque si cae un 20, un 10, 20%, no solucionamos nada, estamos agravando el problema en cuanto que incrementamos la posición en un valor que cae. Tiene que caer mucho para doblar, un 50%. Si no cae en 50%, pues mejor. Pero entrar ahora significaría doblar la apuesta por querer corregir la caída con una acción que no nos va a aportar nada positivo. ¿Cuándo despegará Inmobiliaria del Sur? Pues no lo sé. De momento ya es meritorio, Mario, que aguante su cotización. Desde luego es un valor que nos encanta.
Farmamar es un valor, María Ángeles, de esos que desde que opero en el mercado, Celtia, John Delis, es el cuento de no acabar, es uno de esos valores que tenemos vetados, sobre todo porque las promesas y las frases y todo lo que se explica recientemente por parte del presidente y equipo directivo, pues es el mismo discurso y debate de los últimos 20 años y al final siempre se traduce en ampliaciones de capital y pérdidas. Es un valor vetado porque creemos que es un mal negocio, está cara y encima tiene un equipo directivo que no está alineado con los accionistas, sino que lo único que le interesa es ampliar capital para financiar este proyecto de empresa. ¿Cómo se forman las pautas de giro? Bueno, pues mira, muy fácil, Rafa. Se forman primero con un rebote y luego con una secuencia o bien que el soporte mantiene y sujeta la subida, esto es un doble suelo, o bien porque corrige poco y luego forma una subida. Y a esto se le llama, ¿ves?, un cabeza a hombros. Es la secuencia del precio. Ahora estamos en una fase de caída, tienes que esperar. Cuando veamos el rebote, veremos qué sucede, ¿no? Así se forman las pautas, con tiempo, entre 1 y 3 meses, y luego esperar el rebote. Nada es eterno, hay que esperar. Por eso, si tú ves un valor que está en esta fase de precio, pues es la primera etapa, ¿no? Por lo tanto, ahí tranquilo, tiene que rebotar, volver a caer. Siempre exige un proceso, ¿eh? Yo siempre digo que los tiempos del mercado son muchísimo más rápidos, más lentos, perdón, que los de nuestra ansiedad. Nos pregunta Sica, Fernando, lo estamos viendo, es un valor que nos seguimos, hemos visto el email, ¿vale? Lo estamos evaluando para darte una respuesta. Espero que el lunes te lo podamos comentar, ¿vale? Sí, excelente empresa. Entrar a largo plazo, hombre, yo me esperaría. Es de estas cíclicas, tipo ENCE, ahora el ciclo es negativo, empieza a caer, está ahí, vamos a ver, Gestam, CIE, sí, son empresas interesantes para entrar. Quizás tendríamos que evaluar, ¿no?, la condición del largo plazo, pero si es un valor que si cae un poco más puede ser muy interesante. Excelente empresa y bueno, ahí está de momento. Ahí veis, sí que hay como una especie de tregua, ¿eh? Eso siempre es positivo, pero hay que esperar. Los datos que aparecen entre comillas de Aircross, nos dices, vamos a mirar. ¿Operas con ETFs apalancados? Nunca, nunca. Los ETFs con apalancamiento son un problema, porque detrás tienes futuros, está el rollover, luego caen por 2. Yo prefiero controlar el apalancamiento desde el CFD, por ejemplo, que puedes tener el control, pero no tengáis prisa, el apalancamiento es gradual y así tiene que ser. Los números rojos responden a veces a pérdidas extraordinarias, ¿no? Son números negativos, si te refieres a esto, entre paréntesis, ¿vale? Esto significa negativo. Sí, sí que ha sido una muy buena empresa, Fernando, pero porque tiene un producto muy especial y muy demandado, tal, pero lo estamos mirando, ¿vale? Suther Cooper es un valor que tenemos, José Antonio. Eso sí, las cíclicas son muy volátiles, las materias primas son extremadamente volátiles, ¿vale? Esta es una empresa con una ventaja competitiva enorme, la hemos comprado muy bien, la verdad, ha subido un 20 y pico % y ahora, pues, bueno, estamos en este nivel, ¿no? Yo esperaría, José Antonio, si no has entrado, a que termine la caída y esté por ahí, ¿no? Es decir, el precio veas que gira, que tiene intención alcista, de momento no,
estaría al margen. Los precios, sin lugar a dudas, son muy interesantes. La plata es un activo también que hemos valorado entrar. Lo hemos hecho a través de Buenaventura, compañía de minas, José, sobre todo por lo que tienen oro y otros metales, y es nuestra apuesta. Pero sí, de hecho, el diferencial oro-plata le da mucho más atractivo a la plata que al oro, porque está en mínimos históricos. Coder es un negocio también de estos vetados, tipo Farmamar, Prisa, de manera recurrente y constante no hace más que palmar. A nosotros no nos gusta, ¿no? Aunque el juego es claramente adictivo y tal, pero es una acción, es una empresa que no hemos invertido y no tenemos intención de hacerlo, ¿no? Fernando, me preguntas si gestionamos carteras. Sí, bueno, más que gestionar, lo que hacemos es asesoramiento de carteras, ¿no? Porque nos gusta mucho enseñar y buscar la implicación. De hecho, todo el esfuerzo que hacemos es básicamente para tranquilizar un poco y explicar las cosas, ¿no? Porque al final, cuando uno invierte, hoy en día hay muchos brokers que ofrecen servicios de alerta, llaman, nos hacen comprar cualquier cosa sin ningún tipo de criterio, con apalancamiento, y al final pues uno acaba perdiendo bastante. O una gestión discrecional que se convierte pues en mucha rotación. Nosotros intentamos enseñar y explicar las cosas. Entonces, de hecho, una de las cosas que ahora estamos haciendo mucho es la cartera asesorada máster, en la cual pues enseñamos la filosofía de inversión mientras gestionamos la cartera, y de esta manera o asesoramos, mejor dicho, y de esta manera pues entendemos que si tenéis ahorros, ¿no? Pues al final quien tiene que tener la decisión sois vosotros, ¿no? Y aunque el mercado pues pueda tener más o menos volatilidad, como mínimo ser conscientes de toda la operativa que se hace, por qué se invierte en un valor o no, puede estar compartido muchas veces y otras no. Se consensúa una estrategia y en el largo plazo es lo que funciona, ¿no? Estamos abiertos a hacer gestión directa en el futuro, pero de momento nos gusta hacerlo así porque, bueno, pues lo que funciona no lo tocamos y lógicamente pues nos gusta mucho enseñar, ¿no? Entonces sí, tenemos un servicio de asesoramiento de carteras. Es cierto que lo hacemos a partir de 50.000 y es una cantidad que, bueno, nos permite disponer de recursos. Si hay cantidades menores, lo hacemos a través de un servicio de cartera dirigida, que a través de los webinars pues se puede hacer de una manera más, digamos, grupal, no tan personalizada por el trabajo, lógicamente, que exige. Podéis pedir información en el correo info@blackbear.es, que de hecho os lo voy a poner en el chat. Y os atenderemos muy gustosamente, ¿vale? Bien, si no tenéis más preguntas, lo dejamos aquí. Gracias a todos por la asistencia. Como siempre, os invito a participar los próximos viernes. Estad atentos a la programación porque, como os comenté, ahora haremos un viernes apertura europea, otro apertura americana para tocar temas operativos. Y los viernes por la tarde, como es habitual, hablaremos un día de análisis, otro de operativa, de temas actuales. Así que si os apetece, os podéis apuntar. Si a alguno le va mal por los horarios, os podéis apuntar a través de nuestra web, no de Investing, ¿vale? A través de Investing os apuntáis a la hora que empieza el evento, ¿vale? Pero si vais a nuestra web, blackbear.es, en el calendario de eventos, por ahí os podéis apuntar o enviarnos un email, o en los correos que os llegan, os apuntáis y os llegará la grabación del evento una hora después del mismo, ¿vale? Así que nada más, como siempre es un placer.
feliz fin de semana a todos y como siempre os digo, si os he aportado ni que sea una idea, pues ya ha merecido la pena este evento. Un saludo a todos y hasta la próxima.